Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta bien. La niebla cubría las ruinas de Caltella como un sudario silencioso, espeso y denso, cargado de ceniza y muerte. Las placas metálicas crujían bajo las botas de Marco Ruiz mientras avanzaba con el fusil al hombro, rodeado por la desolación de lo que alguna vez fue una ciudad viva. No quedaba nada. Solo el eco de los bombardeos recientes y el olor a ozono quemado. La radio estaba muda. Su escuadrón había sido aniquilado hacía horas, tal vez minutos. El tiempo se confundía entre las ondas de calor y los estallidos que aún resonaban en la distancia. Marco se movía solo, como un espectro humano entre los restos calcinados de la guerra interplanetaria. No debía estar allí. La orden fue de retirada. Pero él escuchó algo que no pudo ignorar. Un sonido. Frágil. Intermitente. Un sollozo. Al principio creyó que eran ilusiones auditivas, ecos de su propio agotamiento, pero luego lo volvió a oír, un lamento suave, como el de un animal herido o un niño perdido. Se detuvo junto a un vehículo alienígena volcado, aún humeante. Escaneó con su visor térmico. Nada. Entonces lo escuchó de nuevo, más cerca esta vez. Bajó el fusil y siguió el ruido, moviéndose entre láminas retorcidas y estructuras colapsadas. Detrás de lo que parecía una cápsula de escape destrozada, la encontró. Una niña. Pequeña, no mayor de 6 o 7 años, con la piel azul brillante y los ojos enormes, violetas, cargados de lágrimas. Su cuerpo temblaba mientras se escondía entre escombros, abrazando con fuerza una esfera luminosa rota. Estaba descalza, cubierta de polvo y hollín, y tenía una herida sangrante en la pierna. Marco bajó lentamente el arma, mostrando las palmas. «Tranquila, no voy a hacerte daño», dijo con voz baja, como si sus palabras pudieran romperla. La niña no respondió, pero tampoco huyó. Cuando él se arrodilló, ella retrocedió apenas, pero no gritó. Marco se quitó la chaqueta táctica y la extendió hacia ella. Luego, con gestos lentos, limpió su rostro con un trozo de tela limpia y revisó su pierna. Nada roto, solo una laceración profunda. Sacó una venda, la aplicó con cuidado y, por primera vez, la niña habló. «Nayela, ¿ese es tu nombre?», asintió lentamente, con un leve movimiento de cabeza. Luego agregó, casi en un susurro que apenas se escuchaba entre las llamas y el viento. «Soy hija de Zarya». Marco sintió un escalofrío recorrerle la columna. Zarya, ese nombre lo conocía. Era la reina del sistema Talira, comandante de uno de los imperios alienígenas más poderosos, temida en toda la galaxia. Si esa niña decía la verdad, entonces no estaba rescatando a una sobreviviente cualquiera. Estaba cargando en sus brazos a la heredera de un trono intergaláctico. La levantó con cuidado y empezó a caminar, sabiendo que la ubicación de extracción estaba a varios kilómetros. Y que si él había podido llegar hasta allí, otros también podían hacerlo. Un zumbido agudo lo hizo agacharse de inmediato, protegiendo a la niña con su cuerpo. Un dron hostil descendía desde el cielo, girando sobre su eje con cámaras expuestas. Marco apuntó sin vacilar y disparó 3 veces. El dron estalló en chispas y metal ardiente. La niña se aferró a su cuello, respirando agitadamente. «Te tengo, Nayela», murmuró él, estrechándola contra su pecho. «No dejaré que te pase nada». Y entonces, por primera vez en todo el día, Marco Ruiz sintió miedo. Porque entendía perfectamente lo que significaba llevar a esa niña viva a su madre. Y peor aún, lo que ocurriría si no lo lograba. Las naves talirianas no aterrizaban. Descendían como dioses, silenciosas, perfectas, arrogantes. La plataforma de extracción estaba envuelta en escudos energéticos azules, y un escuadrón completo de soldados alienígenas con armaduras negras aguardaba. Marco apenas había cruzado el límite seguro cuando sintió los puntos láser de al menos una docena de armas marcando su pecho. Pero él no bajó la mirada. Sostenía a Nayela en brazos, envuelta en su chaqueta terrana, con la frente apoyada en su hombro. La niña apenas respiraba, agotada, pero aún aferrada a él con fuerza. Había caminado kilómetros entre los restos humeantes del bombardeo, disparado su última bala, cruzado campos minados a pie, y en ningún momento pensó en dejarla atrás.
Una figura emergió entre los soldados. El aire pareció comprimirse. Todos dieron un paso atrás sin que nadie lo ordenara. Ella. Zarya de Talira. Alta. Imponente. Una silueta esculpida en poder. Su cabello plateado flotaba como si no perteneciera a este mundo, y su mirada era una tormenta contenida. Cada paso que daba hacia Marco sonaba como un golpe de tambor en el pecho de los presentes. Los soldados se inclinaban a su paso, con respeto absoluto, como si ni siquiera se atrevieran a respirar cerca de ella. Pero cuando vio a su hija, su expresión cambió. La reina se detuvo. Sus ojos se abrieron con un estremecimiento que ni siquiera ella pudo ocultar. Los labios se separaron levemente. No era una reina ahora. Era una madre. Marco la observó en silencio mientras se acercaba. Él no sabía qué debía hacer. ¿Arrodillarse? ¿Entregarle a la niña y rezar para no morir en el acto? La tensión en el aire era insoportable, como si todos esperaran que en cualquier segundo ella levantara una mano y ordenara su ejecución. Pero no lo hizo. Se acercó a él, con movimientos lentos, y extendió los brazos. «Dámela», dijo, con voz baja, ronca. Marco dudó. Nayela lo miró, luego miró a su madre. Por un momento, parecía tener miedo de soltarlo. Su pequeña mano aún lo sujetaba del cuello. Pero Zarya, al verla dudar, no se ofendió. Solo se inclinó, tocó la mejilla de su hija con ternura y susurró algo en su idioma natal. Un canto breve, lleno de luz y cariño. La niña la reconoció. Se relajó. Se dejó tomar. Zarya la estrechó con fuerza, como si al fin pudiera volver a respirar. Marco dio un paso atrás. Un segundo después, una docena de rifles se alzaron, apuntando otra vez hacia él. La reina alzó una mano. «Basta». Su orden cortó el aire como una cuchilla. Los soldados obedecieron al instante. Zarya miró a Marco. No como una emperatriz, sino como algo mucho más peligroso, una mujer que no entendía por qué aquel humano había arriesgado todo por su hija. Lo analizó de pies a cabeza. Heridas. Sangre seca. Ojos determinados. No había miedo en él, solo una calma tensa, como si no esperara nada, pero tampoco se arrepintiera de nada. «¿Cómo se llama?», preguntó ella. «Marco Ruiz, sargento de las fuerzas terranas». «Tú la salvaste». Él asintió, sin decir más. Zarya respiró hondo. Y entonces hizo lo impensado. Caminó hasta él y lo abrazó. Los soldados se quedaron congelados. Nadie osaba moverse. La reina, la despiadada Zarya, tenía los brazos alrededor de un humano, apoyando su frente en su hombro como si necesitara ese contacto. Marco no supo qué hacer. Su cuerpo reaccionó con tensión, pero no retrocedió. «Tu vida me pertenece ahora», dijo ella en voz baja, en un tono tan suave que casi dolía. «Y yo no regalo lo que me pertenece». Cuando se separó de él, su mirada había cambiado. Era una mezcla extraña de respeto, curiosidad y algo más. Algo que aún no tenía nombre. Zarya se giró con su hija en brazos y caminó de regreso hacia la nave imperial. Antes de entrar, sin volverse, habló por última vez. «Llévenlo al palacio. Con cuidado». Marco se quedó quieto mientras los soldados se acercaban. Ya no lo apuntaban. Ahora lo escoltaban. Había cruzado una línea invisible. Y aunque aún no lo sabía, su destino acababa de ser sellado con algo mucho más poderoso que una bala. La nave imperial cruzaba el cielo como una joya viviente, deslizándose sobre las nubes del planeta Talira sin un solo temblor. Marco no recordaba cuándo se había quedado dormido, pero al despertar estaba recostado en una cama de cristal caliente, cubierto por telas más suaves de lo que jamás había tocado en la tierra. No había ventanas. Solo paredes pulidas que parecían respirar lentamente. A su lado, una esfera flotante vigilaba su pulso y temperatura. Todo era silencioso. Demasiado. Se incorporó con cautela, aún con el uniforme rasgado y las vendas improvisadas. En cuanto sus pies tocaron el suelo, una puerta se deslizó sin sonido y entraron dos guardianas vestidas con túnicas rojas. Le hicieron un gesto respetuoso y le pidieron que las acompañara. No dijeron palabras.
Solo lo miraban como si ya supieran todo sobre él. El corredor era un túnel de luz líquida, sinuoso, interminable. El palacio no se construía con piedra ni acero, sino con memoria y energía. Cada columna brillaba con imágenes del pasado, guerras, alianzas, ceremonias, pero ninguna mostraba un humano. Hasta hoy. Lo guiaron hasta una cámara flotante, con vista al corazón del planeta. A lo lejos se veía el gran océano dorado de Talira y las lunas dobles danzando en el cielo. Y en el centro del salón, sobre una plataforma rodeada de neblina violeta, la esperaba ella. Zarya. Sentada en una silla de raíces vivas, vestida con una túnica negra que se adhería a su cuerpo como un río oscuro, lo observaba con una expresión indescifrable. A su lado, Nayela dormía en una cuna flotante, serena, rodeada de luz. El corazón de Marco se tranquilizó al verla así. Vio que estaba segura, sana. Eso bastaba. Pero Zarya no se movía. Ni hablaba. Solo lo estudiaba. Te preguntaré una vez, dijo finalmente, con voz baja. ¿Por qué lo hiciste? Marco la miró fijamente. Porque estaba sola. Porque lloraba. Porque nadie más lo hacía. Zarya entrecerró los ojos. Esperaba una respuesta más política, más calculada. Pero lo que recibió fue la verdad, simple y desnuda. Y eso, de alguna forma, la perturbó. Se puso de pie y caminó lentamente hacia él. Cada paso resonaba como un trueno suave sobre el suelo de cristal. Cuando estuvo frente a Marco, lo miró sin parpadear. Podría recompensarte con oro, con rangos militares, con una nave propia. Podría enviarte de vuelta a tu planeta con más riquezas de las que puedas imaginar. Podría nombrarte héroe del reino, pero nada de eso me parece suficiente. Marco frunció el ceño, sin entender a dónde iba. Zarya alzó su mano. Un brazalete emergió de la niebla y flotó entre ellos. Era un anillo de energía viva, palpitante. Tenía grabados que se movían como si respiraran. Marco sintió su piel estremecerse solo al estar cerca de él. Este símbolo, continuó ella, se entrega una vez en la vida. Vincula nuestras memorias, nuestras emociones. Si aceptas, te conviertes en parte de mí. La sala entera pareció contener el aliento. Marco no respondió de inmediato. Su mente intentaba racionalizar lo que estaba escuchando. Pero su cuerpo, su instinto, ya lo sabía. No era una propuesta ceremonial. Era algo mucho más profundo. Más peligroso. ¿Quieres que me una a ti? Preguntó, midiendo cada palabra. Zarya asintió, sin apartar los ojos. Ningún otro ha sangrado por mi hija. Ningún otro ha enfrentado fuego, hambre y muerte, por alguien que no conoce. Tú lo hiciste sin promesas. Sin deber. Por eso, tú me perteneces. Marco dio un paso atrás. Su corazón latía con fuerza. Estaba frente a una reina alienígena, una diosa de guerra, y ella le estaba pidiendo que aceptara un vínculo imposible. Algo que podría cambiarlo para siempre. ¿Era una recompensa o una trampa? ¿Una muestra de gratitud o una prueba? Tú no me conoces, susurró él. No necesito conocerte. Ya te vi en el único momento que importa, cuando elegiste protegerla, dijo Zarya. Ese momento habla por ti más que 1000 palabras. La sala entera estaba en silencio. Nayela dormía, ajena al destino que se tejía a su alrededor. Marco miró el brazalete flotante. Sabía que si lo tocaba, ya no habría vuelta atrás. No sería un simple soldado. Sería algo más. Alguien más. Zarya se acercó, tanto que él pudo oler su piel, cálida, extrañamente familiar. Elige, susurró. Y Marco no respondió. Todavía. El palacio respiraba en la noche. No era una metáfora. La estructura viviente de Talira estaba hecha de coral sensitivo y metales orgánicos que respondían al calor, a la presencia, incluso a las emociones de quienes caminaban en su interior. Marco lo descubrió cuando, al pasar frente a una pared, ésta comenzó a cambiar de color al ritmo de su pulso. Lo estaban observando. Todo el tiempo. Desde su llegada, no había pasado un solo momento sin sentir el peso del control. Sirvientes silenciosos lo guiaban.
Habitaciones se abrían y cerraban a su paso. Comía solo. Dormía poco. Y cada rincón que exploraba terminaba llevándolo al mismo lugar, a una terraza suspendida sobre el vacío, donde podía ver el océano dorado girando lentamente bajo él. Y allí estaba ella. Cada noche. Zarya. La reina no lo llamaba con palabras, pero Marco siempre sabía cuándo debía ir. Algo dentro del palacio, o tal vez dentro de él mismo, lo empujaba. Y cada vez que llegaba, la encontraba vestida con otra forma de belleza peligrosa. A veces con armadura ceremonial, a veces con telas translúcidas que lo obligaban a apartar la mirada, aunque algo en él deseaba no hacerlo. Pero esa noche fue diferente. Zarya no estaba en su trono. No estaba rodeada de escoltas ni de símbolos de poder. Estaba sola, apoyada contra la barandilla de piedra negra, observando las lunas. Su silueta se recortaba contra el cielo violáceo, y el viento jugaba con su cabello largo, haciendo que pareciera aún más lejana. Marco se acercó despacio. Ella no se giró. Solo dijo: «¿Por qué no has tocado el brazalete?» Él se detuvo a unos pasos de distancia. «Porque no sé si lo que me ofreces es una bendición o una cadena». Zarya rió, una risa suave, como una daga envuelta en terciopelo. Sabía que dirías algo así. Los humanos siempre buscan libertad, incluso cuando lo único que lo salva es pertenecer a alguien. Marco frunció el ceño. «Yo no pertenezco a nadie». Entonces ella se giró. Sus ojos, tan oscuros como el espacio profundo, se clavaron en él sin tregua. «No mientas. Cuando corriste con Nayela en brazos, cuando disparaste hasta tu último cartucho para protegerla, tú ya habías elegido a quién pertenecer». La tensión entre ellos era un campo eléctrico. Marco la miró, y no vio a una reina. Vio a una mujer. Fuerte. Fría. Intensa. Pero también rota. Cansada. Deseosa de algo que no podía pedir en voz alta. «¿Y tú?», preguntó él. «¿A quién perteneces?». Ella se acercó. Cada paso suyo parecía marcar un destino inevitable. Cuando estuvo frente a él, alzó una mano y le rozó el rostro. Sus dedos eran calientes, demasiado humanos para alguien considerada una diosa por millones. Durante años he tenido que construir imperios, destruir traidores, firmar pactos de sangre. Nunca me detuve. Nunca pude hacerlo. Pero tú viniste de entre la niebla, llevando a mi hija como si fuera tuya. Y lo hiciste sin deberme nada». Su otra mano bajó hasta tocar su pecho. «Eso es más que lo que cualquiera me ha ofrecido». Marco cerró los ojos un instante. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino por el fuego que sentía crecer en su interior. Cada palabra de ella lo envolvía, lo quemaba, lo arrastraba hacia algo que no comprendía del todo. Pero que deseaba. «¿Qué quieres de mí, Zarya?», susurró. Ella no respondió con palabras. Se inclinó y lo besó. Al principio fue suave, apenas un roce de labios. Pero luego se volvió feroz. Urgente. Como si en ese instante ambos dejaran de ser enemigos, razas distintas, símbolos opuestos. Ya no eran humano y reina. Eran hombre y mujer, dos cuerpos buscando calor en medio del vacío del universo. Marco la abrazó, y por un momento, todo lo demás dejó de importar. El palacio. Las guerras. Las reglas. Ella jadeó contra su boca, aferrándose a él como si no hubiera un mañana. Como si lo necesitara para respirar. Pero entonces, se apartó. No con desprecio, sino con miedo. Un miedo que Marco nunca le había visto. «Esto no debió pasar», dijo ella, girando el rostro. «Ya pasó», respondió él, acercándose de nuevo. Ella no se movió. No huyó. Solo susurró. «Mañana decidirás. Si tomas el brazalete, todo cambiará. Para siempre». Marco la observó mientras se alejaba, su figura perdiéndose entre sombras vivas. Se quedó solo en la terraza, con los labios ardiendo, el corazón desbocado y el eco de un deseo que se estaba volviendo imposible de negar. Y el brazalete, aún esperándolo, seguía flotando en la habitación más profunda del palacio. Esperando su elección. La calma no suele advertir del caos. Y esa noche, la calma era tan perfecta que dolía.
Las nubes flotaban como cristales suspendidos en el cielo taliriano. Las torres del palacio brillaban en su máximo esplendor, impulsadas por energía viva que recorría los techos, los muros, incluso el suelo. Las sirvientas caminaban en silencio. La guardia ceremonial patrullaba con disciplina inquebrantable. El aire estaba perfumado con néctar azul. Y entonces, sin aviso, los cielos gritaron. El estallido no vino del exterior, sino del núcleo. Un rugido sordo, profundo, como si el planeta hubiese sido atravesado por una lanza invisible. Marco lo sintió en el pecho antes de oírlo. Las paredes vibraron. Las luces cambiaron a un rojo de emergencia que nunca había visto antes. Todo el palacio parecía respirar con angustia. Corrió. No esperó órdenes ni explicaciones. Su cuerpo ya sabía a dónde debía ir, a ella. Zarya. Y sobre todo, a Nayela. Las puertas se abrían a su paso, como si el propio palacio hubiera entendido que el humano ya no era un visitante. Era parte de él. Subió escaleras, atravesó corredores, esquivó columnas que colapsaban, esquivó a soldados que corrían en dirección contraria. No los culpaba. El grito de los cielos seguía resonando. Explosiones se encadenaban en distintas salas del edificio. Algo, o alguien, había roto las defensas internas. Cuando llegó al pabellón real, ya era tarde. La sala estaba en ruinas. Fragmentos de mármol negro cubrían el suelo. 2 cuerpos yacían sin vida cerca del trono. La cuna de Nayela flotaba entre llamas, protegida por un campo de energía que parpadeaba. Y Zarya luchaba. Con los brazos ensangrentados, los ojos encendidos por la furia y un grito salvaje en la garganta, la reina enfrentaba a 5 asaltantes vestidos con capas grises y máscaras con runas oscuras. Uno de ellos sostenía un arma de energía que crepitaba con un tono que Marco nunca había oído. El tipo se preparaba para disparar a la niña. Marco no pensó. Se lanzó sin detenerse. Saltó por encima del trono roto, rodó en el suelo, atrapó una lanza alienígena y la arrojó directo al enemigo que apuntaba a Nayela. El proyectil atravesó la máscara y el pecho del atacante, que cayó sin un sonido. El resto se giró hacia él, pero Zarya aprovechó la distracción. Se abalanzó como una tormenta viva, y en segundos 2 de ellos yacían muertos, partidos por sus cuchillas curvadas. Los otros 2 atacaron a Marco. No tenía armas. Solo sus puños, su rabia, su instinto. El primero lo golpeó con una descarga eléctrica que lo arrojó contra una pared. Sintió como se le rompía algo en el costado. Sangre en la boca. Dolor en el cráneo. Pero se levantó. Siempre se levantaba. El segundo enemigo vino con una lanza doble. Marco se apartó en el último segundo, atrapó el mango, giró sobre sí mismo y le rompió la mandíbula de una patada. El primero volvió con un grito. Marco lo recibió con una embestida y ambos cayeron al suelo, rodando entre fragmentos de piedra caliente. El humano lo golpeó con los nudillos hasta que el casco se partió. Luego siguió golpeando. No por rabia. Por necesidad. Hasta que no se movió más. Cuando se giró, lo vio. Un sexto enemigo, uno que no había visto antes, caminaba hacia la cuna de Nayela. El campo de energía había colapsado. La niña lloraba. El atacante levantaba un arma brillante y larga, un cuchillo ritual, apuntando a su pequeño corazón. Zarya gritó. Demasiado lejos. Marco corrió. Sin tiempo. Sin armas. Se lanzó. Y recibió la hoja en su propio abdomen. El filo le atravesó el costado, rasgando piel, músculo, todo. Pero su mano atrapó la muñeca del enemigo antes de que pudiera girar el cuchillo. Zarya llegó un segundo después. Y no fue una reina quien lo mató. Fue una madre. La cabeza del asesino rodó sobre el suelo de mármol. Zarya se giró hacia Marco. Él estaba de rodillas, jadeando. La sangre caía en oleadas desde su costado. Pero aún así, sonreía. «Está viva, otra vez», susurró. Zarya cayó de rodillas frente a él, temblando. Él nunca la había visto así. Vulnerable. Rota. «No puedes morir. No ahora. No tú». Lo abrazó. Con fuerza. Con desesperación.
como si al apretarlo pudiera cerrar sus heridas. «Voy a salvarte. Lo juro». Marco apenas podía mantener los ojos abiertos. Pero la sintió. Su calor, su olor, sus lágrimas. Y supo, con una certeza que no necesitaba explicación, que ya no luchaba solo. Ahora ella también pelearía por él. Hasta el fin. El dolor fue lo primero que sintió. Agudo, constante, vivo. Luego, el calor. No el de la sangre ni el del fuego, sino otro más profundo, más envolvente. Un calor que lo sostenía desde dentro, que parecía fundido con cada latido de su corazón. Marco abrió los ojos lentamente. Estaba en una cámara curativa, suspendido en un fluido traslúcido que se movía al compás de su respiración. Un campo de energía lo rodeaba como una segunda piel. Al otro lado del vidrio vivo, figuras borrosas se movían. Voces lejanas. Palabras en taliriano que no comprendía. Pero una sí la entendió. Zarya. Estaba allí. Sentada en silencio, sin su corona, sin sus ropajes imperiales. Solo ella. Cabello suelto, rostro sin pintura. Ojeras marcadas. Ojos fijos en él. Como si no se hubiese movido desde que lo trajeron. Cuando sus miradas se cruzaron, ella se levantó de inmediato. Se acercó y posó una mano sobre el cristal. Marco hizo lo mismo desde dentro. No dijeron nada. No era necesario. El palacio estaba a salvo. La rebelión había sido aplastada. Nayela vivía. Y él también. Días después, cuando el tratamiento finalizó, lo llevaron a una habitación luminosa, cubierta de pétalos flotantes que parecían flotar sin gravedad. Allí lo esperaba un traje ceremonial oscuro, con símbolos bordados en plata. Mientras se vestía, un joven sirviente le explicó, con voz temblorosa, que ese atuendo solo se otorgaba a los consortes imperiales. Marco tragó saliva. No hizo preguntas. Dejó que el destino siguiera su curso. Lo guiaron hasta el gran salón, una estructura inmensa suspendida sobre el mar dorado. Miles de asistentes llenaban las plataformas flotantes que rodeaban el núcleo de la sala, y en el centro, bajo un halo de energía celestial, estaba Zarya. Vestida con la armadura blanca de guerra ceremonial, una capa azul cubriéndole los hombros, se alzaba como un faro. A su lado, Nayela lo miraba con una sonrisa tímida. Y detrás de ellas, flotando sobre un pedestal, el brazalete. Zarya levantó una mano. El silencio cayó sobre la sala. «Hoy no me arrodillo ante un soldado», dijo, con voz firme. «Me arrodillo ante un acto de valor, de lealtad, de amor que ninguna tradición puede ignorar. Hoy no elijo por razones políticas, ni por deber. Hoy elijo con el corazón». Caminó hacia él. Lo miró. Lenta. Intensa. «Marco Ruiz, ¿aceptas vincular tu destino al mío, no como súbdito, sino como igual?» El mundo entero parecía contener la respiración. Marco dio un paso al frente. Sin miedo. Sin dudas. Sí. Acepto. El brazalete flotó hacia él, y al tocarlo, no sintió dolor. Sintió paz. El lazo se cerró. No en la piel, sino en el alma. Y cuando Zarya lo besó frente a todo su imperio, no fue un gesto de poder. Fue una promesa. Pasaron los meses. El imperio floreció bajo la nueva unión. Las alianzas se fortalecieron. La paz volvió a los sistemas exteriores. Nayela crecía fuerte y feliz, aprendiendo a montar bestias aladas y burlándose de los guardias que la seguían por todo el palacio. Zarya gobernaba con la misma mano firme, pero ahora había luz en su mirada. Y Marco. Marco caminaba a su lado, no como un extraño, sino como un pilar. Aprendía el idioma, las costumbres, el arte del consejo. Pero también sabía cuándo retirarse con ella a lo alto de las torres, donde el viento no traía coronas ni deberes. Solo a ellos. Allí, cada noche, Zarya se recostaba sobre su pecho. «Todavía no entiendo cómo lo hiciste», le decía a veces. «¿Qué cosa?» «Sobrevivirme». Marco sonreía y la abrazaba más fuerte. «No sobreviví a ti, Zarya. Me encontré contigo». Y bajo las lunas gemelas de Talira, entre sábanas de seda y promesas murmuradas al oído,
Ambos sabían que habían dejado de ser piezas en un juego de guerra. Ahora eran hogar.